¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio Leyendo con el Autor. Soy Irene Roust y estábamos conversando con mi invitado, Marcelo Gullo, licenciado en Ciencias Políticas. Doctor en Ciencias Políticas. Doctor que estudiaste mucho más. Y en teoría habría que haber estudiado mucho más. Hay que ver si es cierto, pero en teoría sí, ¿no? Quiere decir que hiciste algo. ¿Cuál fue el agregado que te convierte en doctor? ¿Una investigación específica, una tesis sobre algún tipo Claro, de...? yo en realidad soy licenciado en Ciencia Política, ¿no es cierto?, en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Por qué se te ocurrió estudiar Ciencias Políticas? Porque yo tuve una vocación política de muy chico. Armabas, de muy chico. Armabas cosas en la primaria, así, revueltas, Mirá, paros. Pero quedé impresionado en la primaria, me acuerdo, yo estoy muy orgulloso de la escuela pública. Yo iba a la Escuela República de Venezuela. Y entonces, me acuerdo como si fuese hoy. La maestra, 6 años. ¿Primer grado? Primer grado. La maestra me explica el cruce de los Andes de San Martín de Huanta, pero un cruce de los Andes vivencial, es decir, el verdadero San Martín que cruzan camillas, ¿no es cierto?, vomitando sangre. El tipo que conduce el ejército desde la camilla, ¿no es cierto?, que a pesar de arriesgar su vida, están armando eso, está en ese ejército, en la gran campaña libertadora, y yo volví a mi casa fascinado, ¿no? Fascinado. No por la experiencia tanto militar, ¿no? Sino por la figura de ese hombre, esa vocación libertadora, ¿te das cuenta? ¿No te habrás enamorado de la maestra? No, la maestra no me enamoré. Era una cuestión con la historia. Era una cuestión con la historia, volví, te das cuenta, y se lo conté en la mesa de la cocina a mi mamá, es decir, le conté todo, quedé fascinado. Y después volví a quedar fascinado otra vez en cuarto grado. En cuarto grado, una maestra me explica el 12 de agosto, fecha que ya nosotros hemos olvidado completamente. El 12 de agosto es el día de la reconquista de Buenos Aires, el día en que las tropas invasoras inglesas son vencidas por el pueblo, no de Buenos Aires, por el pueblo de toda la patria grande, porque participan gauchos de Salta, gauchos de la banda oriental del Uruguay, gente que había venido de Córdoba. Es decir, hay una conmoción en toda Hispanoamérica y está presente en la reconquista de Buenos Aires. El pueblo de lo que vamos a llamar después la patria grande, el que reconquista Buenos Aires. Y volví a mi casa fascinado de eso, fascinado de la derrota de Aguanta, que era la primera gran derrota que tenía el imperio inglés, así, una derrota vergonzosa para ellos, donde se le capturaban banderas. Entonces, ¿y tu vieja qué te decía? Porque tu vieja fue la participante de tu conmoción con respecto a San Martín. Mi vieja debería creer que estaba un poco loco, te das cuenta, ¿no? ¿Vos sos el mayor? Soy el mayor, sí, que estaba un poco loco. Cosas peores le he hecho a mi mamá, te das cuenta, que Dios la tenga en su gloria, que ya ha fallecido. Sobre todo cuando yo descubrí la figura de Sarmiento y el aspecto más negativo de Sarmiento, ¿no es cierto? Ese Sarmiento que decía en el Senado de la provincia de Buenos Aires: si los pobres han de morir, que se mueran, ¿no? Y lo gritaba a voz en cuello porque había una gran cantidad de huérfanos en Buenos Aires, producto de que a los gauchos los mandaban a pelear contra los indios, de las guerras intestinas. Entonces había una gran cantidad de huérfanos. Entonces se discutía qué hacer con los huérfanos. Y Sarmiento dice: señores, los huérfanos son útiles a la sociedad. El Estado no debe darles de comer, pues son como las hormigas, recogen los desperdicios. Si los huérfanos han de morir, que se mueran. El Estado no tiene alma, el Estado no tiene caridad. Pero no hablaría por su propia vivencia, porque tal vez ese rencor, yo no sé por espíritu lo que hablaba, no lo sé, pero sus palabras eran muy fuertes. Eso se mantuvo fiel en ese desprecio hacia el pueblo común permanentemente. ¿Te acordás Tirano Banderas cuando el poeta habla de que no quería a nadie? Bueno, tiene un punto débil, que es el amor que siente por esa hijita. Y digo, este hombre que parece que es un desalmado, ¿no sería que en el fondo estuvo expuesto también a vivir esa penuria, y en lugar de ser alguien que se conmocionó, se convierte en un... Es probable.
Es probable. Un maltratador, en un asesino así es probable, es una explicación psicológica que habría que ensayarla, digamos, ¿no es cierto? Pero es cierto que yo le contaba estas cosas a mi mamá, no, pero sí, educada, te das cuenta, en la escuela sarmientina, sí, absoluta. Si mi mamá se ponía de pie para cantar el himno a Sarmiento, padre del aula, Sarmiento inmortal. Entonces, yo le contaba estas cosas a mi mamá, te das cuenta, mi mamá se quedaba horrorizada, es decir, se conmovía tanto que yo un día dije, no se lo voy a decir más, porque le estoy haciendo daño. Es decir, yo no podía soportarlo eso. La más mínima crítica a la figura de Sarmiento para ellos era como si alguien hablaba mal de su papá. ¿Te das cuenta? Es decir, tenía tal afecto. Pero ella sabía que tenía estas opiniones sobre los huérfanos. Se las decía yo, ¿te das cuenta? Le decía, mira mamá. ¿Y decía yo, ¿es mentira? No puede ser. Pero acá está, le digo, mirá mamá, digo, acá está, es el Senado de la provincia de Buenos Aires, tal fecha, tal día, tal hora, están las obras completas, acá está, digo, tendrá otras virtudes, pero esto lo dijo él. No. Pero ella no soportaba, te das cuenta, si era tal su relación afectiva, que le habían inculcado las maestras, tal su relación afectiva que no soportaba ni la más mínima crítica, es decir, pero no es que la soportaba, no me decía nada a mí, sino que emocionalmente no la soportaba. Donde emocionalmente no soportaba. Pero, ¿viste? Yo pienso en tu mamá, ¿no? Sí. Y pienso en la generación de tu mamá. Había pocas posibilidades de interlocutores que le abrieran a uno campos de observación. Vos llegás a esto porque pudiste expresarte a los 6 años, a los 9 años, a los 11 años, con una originalidad con respecto a la historia. Es decir, que fuiste un observador precoz de otro discurso sobre la historia. Tal vez porque tenías un entramado afectivo que te lo permitía. No sé si a tu vieja le sacábamos estos próceres, es decir, estas construcciones que tenían de los buenos, ¿con qué se quedaban? Porque yo me pregunto a veces por qué defendían, siendo muy buena gente y criteriosa y con inteligencia. Sí. ¿No sería que no tenían recursos para...? Es probable. Me gusta tu enfoque psicológico, digamos. Yo nunca lo pensé desde ese ángulo, ¿no? Nunca lo pensé desde ese ángulo, pero es muy probable. Porque si te se le creaba un vacío. Es ¿no? que, digo, esa mamá que permite que este hijo desarrolle sus aptitudes, porque no me digas que no te dejó volar. Claro que sí, claro que sí. No puede tener una rigidez con respecto a la figura de Sarmiento. Tal vez lo que tiene es una necesidad de que no le rompas las estructuras con las que construyó su propia vida. Era muy probable, era muy probable. Esa es la idea que yo tengo, en el sentido de tratar de entenderlos, porque alguien que si hubiera tenido de verdad identificación con Sarmiento, hubiera tenido otro hijo. Es probable. Y vos, Marcelo, es probable. Nos estás contando cosas de tu niñez que son fabulosas. Sí, no sé si son fabulosas. Digo, sí, a mí no me dejaban hablar de San Martín. Explican un poco lo que uno es, ¿no es cierto? Y lo que finalmente uno va al final a poner en el papel, ¿no es cierto? Porque yo durante mucho tiempo me pregunté, porque uno se pregunta, por lo menos en mi caso, ¿no es cierto? No sé si eran todos los casos, cuando uno... Por eso hacía colación a las dos maestras, ¿no es cierto? Y la que me explicó el cruce de los Andes, la reconquista de Buenos Aires. Uno me preguntaba sobre el destino de la Argentina, ¿no es cierto? Sobre las posibilidades de la Argentina. Y en definitiva, es decir, por qué algunos países habían tenido éxito en su construcción, digamos, nacional, y nuestro éxito era un éxito, digamos, todavía en duda, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo hizo, ¿no es cierto?, Estados Unidos para construir su poder nacional? ¿Cómo hizo Alemania para construir su poder nacional? ¿Cómo hizo Gran Bretaña para construir su poder nacional? ¿Cómo hizo Francia? ¿Cómo hizo Japón? ¿Cómo hizo Corea para construir su poder nacional? ¿Cómo hicieron Alemania? Que la gente no sabe, era un país subdesarrollado. ¿Cómo hizo Alemania para pasar a ser un país subdesarrollado, agrícola, ganadero, a ser una potencia industrial? Así Marcelo Gullo empezó lo que se convirtió en este libro de él, que es el autor de La insubordinación fundante. Ya regresamos.